Bien, pues vamos a empezar. Recapitulando un poco lo que habíamos platicado en esa clase, es que había, desde luego hay más paradigmas, les hablaba sobre los paradigmas, que era la palabra como un tanto rebuscada para decir estilo de programar, vamos a verlo así, ¿ok? Les había hablado, aparte de que hay más, de los dos estilos a los que probablemente ya o se han enfrentado o a lo mejor ya los dominan si tenemos suerte. Les había dicho que estaba, qué estilo y qué estilo de programación les había contrastado, ¿se acuerdan? Era secuencial, basado en funciones justamente, y el orientado a objetos justamente basado en objetos. Yo les decía que tenía mucho sentido, en mi opinión, intentar crear un nuevo paradigma. Habíamos visto que no había mucha diferencia en cuestión de tiempo de cuando surgieron estos paradigmas, pero tenía sentido pasar a la orientación a objetos por el simple hecho de que en este mundo real, que es lo que tratamos de modelar siempre en nuestros programas de computadora y a los cuales nuestras aplicaciones móviles en un futuro van a responder, es decir, adelante, claro, van a resolver problemas del mundo real. Yo nunca he visto una función, ¿ok? En cambio, objetos, estamos rodeados de ellos. Eso fue lo que habíamos quedado. Entonces, modelarlo, vamos a ver qué significa esa palabra, es mucho más fácil. Es entender el mundo en términos de objetos, lo cual ya somos bastante buenos. O sea, yo puedo ver aquí el objeto silla, el objeto foco, el objeto, no sé, plumón, lentes. Hay diferentes objetos y todos ellos se pueden modelar en un programa de computadoras. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, les había dicho que no me malentendieran. También, o sea, la programación funcional o basada en secuencias o funciones no era completamente algo que tendríamos que tirar a la basura. Es de hecho tan buena que la programación orientada a objetos hasta cierto punto la incorpora. Y hoy vamos a ver un poco a qué nos referimos con eso, pero quiero ver si alguien hasta aquí tiene alguna duda. ¿Fácil? Va. Entonces, les había dicho también que había 4 principios esenciales en el modelo o en el paradigma de orientación a objetos, que son independientes a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. En este caso, el que nos compete es Java, porque es el que da la casualidad que utilizan para hacer toda la parte de la lógica de sus aplicaciones en Android, pero aplican estos principios a básicamente cualquier paradigma de programación. Y yo les había dicho también que lo importante era empezar a pensar en términos de objetos y empezar a pensar después ya en términos de programación ya basada en aplicaciones móviles, que en realidad no, les digo, no, suena muy chistoso viniendo de su profesor a lo mejor de aplicaciones móviles, pero les digo, no tienen absolutamente nada de especiales las aplicaciones móviles versus las aplicaciones de escritorio. En mi opinión, lo único que cambió, dijimos que era que las computadoras se habían vuelto tan pequeñitas que ya cabían de una muy buena potencia en nuestros bolsillos. Y eso es lo único. Entonces, los principios, vamos a verlos en orden, ¿vale? El primer principio en el que se basa la programación orientada a objetos, seguro ya los han escuchado, espero. ¿Es el encapsulamiento? ¿Alguien había escuchado esto? ¿Quién se acuerda o quién sabe, es más, qué es esto? No tiene que ser una definición exacta. ¿No se acuerdan? ¿En qué clase lo vieron? Programación 2, que es... ¿Qué ven ahí?
Ok, bien, bien, bien. Entonces, pues ya tienen un antecedente fuerte. Y les digo, básicamente todos los lenguajes de programación orientada a objetos, el que ustedes me digan, imprimen en su funcionamiento este principio, que es el de encapsulamiento. ¿A qué les suena? Muy obvio, ¿no? Mantener la información encapsulada. ¿Ok? En este caso, las cápsulas, ¿cuáles son? No son los archivos en cuestión de programación de objetos no son tan relevantes fuera de que potencialmente se van a encontrar una clase en cada archivo. Hay otras formas de definir clases dentro de clases y esas cosas, pero ya son un poquito más elaboradas. Es mantener la información dentro del objeto mismo, exactamente. Voy a parafrasear a Steve Jobs en esta definición. Él decía, le pedía a una persona que lo había entrevistado en alguna ocasión que definiera en términos muy simples qué era la programación orientada a objetos o qué eran los objetos en programación. Y él decía que es una cápsula de código viva que respira. En términos, o sea, palabras más, palabras menos, pero él decía es una cápsula de código viva que respira. Cápsula, ya sabemos por qué, ¿ok? Y vamos a ver después a qué se refiere por qué está viva. Lo que quiere decir en términos un poquitito más técnicos con el encapsulamiento es que vamos a mantener privados, es decir, dentro del mismo objeto, todas las características y toda la funcionalidad, ¿ok? Todas las características, o sea, que se llaman atributos, y las funciones o todas las cosas que puede hacer el objeto, lo vamos a encapsular dentro de métodos y esos métodos a su vez van a estar dentro de objetos. Entonces, vamos a pensarlo así. Vamos a pensar que esto es un objeto. Y aquí tiene que tener los atributos. Y aquí tiene que tener los métodos. ¿Ok? Definitivamente no puede haber atributos de un objeto que estén por fuera. Y no puede haber tampoco métodos que estén por fuera. ¿Okay? Ninguna combinación, unos afuera, otros adentro, no se puede. Tienen que estar siempre los dos adentro. ¿Alguien me quiere decir por qué cree que es buena idea mantener todo encapsulado? ¿Para tener el conflicto con otras partes del programa? El código. Definitivamente sí reduce conflicto. Una de las desventajas de los programas basados en funciones es que después de un rato se vuelve una pesadilla editarlos. Y eso es porque no están encapsulados los datos. Tú no sabes de ese problema que estás resolviendo. Digamos que estás resolviendo algo que tiene que ver con algo muy específico del mundo real, pero a lo mejor lo encuentras regado en un archivo, ahí sí, que está combinado con otras funciones que tienen que ver con otra cosa. Créanme, si no lo organizan, o sea, hay una manera de... Es una cierta forma de encapsular las cosas, lo pueden poner en archivos diferentes, supongo, pero al final termina siendo una pesadilla. Y su compañero tiene razón, una razón es precisamente para que no se, vamos a verlo así, no se revuelva con cosas que no tienen que ver con ese objeto en particular. ¿Alguna otra sospecha de por qué u opinión? Porque a lo mejor puede tener atributos parecidos a otro objeto. Sí puede haber parecidos, incluso puede haber algunos que sean tan parecidos entre objetos que sean casi iguales. ¿Ok? Entonces es buena idea mantenerlos por separado. Pero hay una... O sea, tiene que ver un poco con esto, pero... O sea, tratando de ser un poquito más estrictos, bueno, se los doy... ¿Cómo se los puedo explicar? Déjenme pensar. Se trata de tener las cosas... La jerarquía es un poquito más adelante, es de hecho otra de las características, vamos a ver a qué nos referimos.
Pero no es tanto jerarquía, fíjense. Se trata básicamente de que cada objeto pueda manejar sus propias funciones internas, ¿ok? Y de que ese objeto no pueda ser afectado por otros objetos a no ser que explícitamente se lo permita el propio objeto, ¿ok? Em, no sé, a lo mejor es algo exagerado, ¿no? Pero ¿por qué es buena idea mantener los pulmones y las tripas y el corazón y el cerebro adentro de nuestros propios cuerpos? ¿Creen que sería buena idea si la naturaleza hubiera dejado alguna de estas cosas por fuera? No, ¿verdad? Porque estaría expuesta a factores que no puede controlar el cuerpo. La piel, de cierta forma, sería como la cápsula. La piel filtra un poco la interacción. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor tienes algún tipo de alergia en la piel y a lo mejor alguna crema o algo así te puede ayudar, pero no lo puede hacer solamente lo puede hacer a través de la propia piel. O sea, la piel es lo que le permite. En el caso de los objetos, la propia cápsula es lo que encierra todas esas cosas. Es decir, no puedes eh, mover nada de lo que está dentro de un objeto, a no ser que explícitamente se lo permita. Se los puedo dar con un ejemplo un poco más práctico. Si ustedes tuvieran que construir, por ejemplo, alguna aplicación o algún juego que haga que interactúe una persona y vamos a verlo con mucha imaginación. Un gato, ¿vale? Nos vamos a enfocar en el gato mismo, ¿ok? Si ustedes tuvieran que pensar en un objeto como un gato, podríamos tener algunas características como por ejemplo, vamos a ponerle así nada más, hambre, sueño, vamos a ponerle un miau. Estas son las cosas que tendrían que estar encapsuladas en un objeto gato, ¿ok? Es decir, yo no puedo directamente meterme al cuerpo del gato y decirle, ya no tengas sueño o duérmete, ¿ok? Yo no puedo meterme directamente al cuerpo de un gato y quitarle el hambre nada más porque se me pega la gana. ¿Qué tendría que hacer yo si quiero que a mi gato se le quite el hambre? Tendría que darle de comer. Entonces, yo podría tener, alimentar gato como una función de una persona, ¿ok? Y yo puedo explícitamente decirle al objeto gato que lo voy a alimentar. Entonces, internamente, sabe que cuando yo mando llamar algo así o cuando lo alimento, puedo tener, por ejemplo, incluso comer, que le voy a dar X comida. ¿Sí se entiende hasta aquí el punto? Le voy a dar X comida. Entonces, cuando el gato coma, vamos a pensar en esta definición. Cuando el gato coma, va a tener menos hambre. Hambre menos menos es ya como un poco pseudocódigo, vamos a pensarlo así. Y va a tener automáticamente a lo mejor sueño. Yo pienso en mis perros después de comer siempre les da como mucho sueño. Y a lo mejor antes de dormirse va a hacer un miau porque está muy contento porque le dimos de comer, ¿ok? Esto se los digo porque esto está afectando lo que vive dentro del gato. Pero yo no puedo, como persona, les digo, decir, no quiero que mi gato tenga sueño porque quiero jugar con él, entonces me meto aquí, gato, sueño más o gato, sueño menos tengo que tenga menos sueño. Porque no tendría sentido. En realidad los objetos no funcionan así.
Entonces, el encapsulamiento a mí me gusta verlo un poco como que el objeto se protege a sí mismo de que vayan a afectar su estado, ¿ok? Y esto va para muchas cosas. Si ustedes quieren modelar, no sé, a lo mejor un objeto para una cuenta de banco, les interesa que los demás objetos que puedan interactuar con ese objeto de una cuenta de banco, por ejemplo, no los afecten de una manera que no esté controlada, ¿ok? Es decir, o tendría sentido que cualquier persona se pueda meter a su cuenta de banco. No, ¿verdad? Les interesa pedir un usuario y contraseña por lo menos antes de permitirle acceder a una cuenta de banco, ¿no? Entonces, sí se entiende el punto del encapsulamiento, es simplemente, piénsalo de esta forma, es el objeto, es la propiedad de los objetos donde guardan todas sus características y todas sus funciones dentro de sí mismos y simplemente no le permiten acceder a esos recursos a nadie, a no ser que explícitamente se haya modelado la forma en la que queremos que otros objetos interactúen, como una persona con un gato. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Vale. Déjenme tomar una foto para los que ven la clase después, poder subirles esto. Bien. Entonces, bueno, la siguiente característica, ¿puedo borrar esto? Para no ir saturándonos de cosas en el pizarrón. Ok. El siguiente pilar de la programación orientada a objetos es la abstracción. ¿Ok? Que esa palabra me encanta, pero alguien me dice qué entiende por abstracción en orientación a objetos. ¿Qué se les ocurre? Es la forma representativa del objeto en un lenguaje. Forma representativa. A ver, trata de elaborar un poco la idea. Digamos que el objeto en código. Lo que es un objeto ya formado de manera abstracta en un código. Llevarlo a un código. Ok. Sí tiene que ver, bueno, la abstracción de hecho es esto. Vamos a pensar, ya entendí más o menos por dónde vas. La abstracción, o sea, su compañero, si entendí bien tu idea, es decir, bueno, tengo un objeto de la vida real, ¿cómo puedo plasmar esa funcionalidad de la vida real en un programa de computadoras? Es decir, tengo un gato que lo puedo ver, puedo jugar con él, tiene pelo muy bonito, está frente a mí. ¿Cómo puedo yo explicarle, entre comillas muy grandes, a un programa de computadoras qué es un gato? ¿Qué es el concepto gato? Eso justamente en parte es la abstracción. De hecho, sería la abstracción como esa habilidad de crear un concepto, o sea, entender un concepto, pensarlo de una forma que un programa lo pueda entender, comillas grandes, y lo pongo en un lenguaje de programación. El que ustedes me digan orientado a objetos. Incluso si no está orientado a objetos, se puede abstraer a una idea. Pero sí tiene que ver con eso. Pero al momento de que entienden ese concepto y lo plasman, ¿para qué les sirve eso a ustedes plasmarlo en un programa? Generalmente un concepto que abstraen del mundo real y lo plasman en orientación a objetos, ¿en qué cosa lo hacen? ¿En una clase, en un atributo, en un método, en un objeto? ¿En qué lo hacen? Es el viejo ejemplo de pensamos en esto como un molde. A ver si me sale. Soy pésimo dibujando. Ok. Más o menos así. Pensemos en un molde
de galletita de hombre de jengibre. ¿Ok? Y pensemos al mismo tiempo, imagínense que tiene exactamente la misma forma. Piensen en la que de hecho es la galleta. Es el ejemplo clásico cuando les están explicando qué es un objeto y qué es una clase. ¿Cuál de esos dos es el objeto y por qué sospechan eso? ¿El molde por qué? Porque estamos hablando como de qué tamaño, bueno, como que las características, y en la clase es como de, tú ya le das el color o el tamaño. Ok. Ok. Si yo les pregunto, ¿qué clase de objeto es este? Son unos lentes, ¿ok? ¿Y estos qué son? Son lentes. Y por aquí veo personas con lentes. ¿Cómo se dan cuenta de que son lentes? Las características que tiene. Entonces, fíjense, la pregunta, ¿qué clase de objeto es? Ahora, si ya les pregunté qué clase de objeto es y me dicen son unos lentes, ahora les digo, ¿qué lentes son? Pues son los lentes de Luis, en particular. Entonces, sería un poquito al revés, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿qué clase de objeto es este? Es un molde. ¿Y qué clase de objeto es este? Pensándolo de esa forma, ¿cuál no puede existir sin el otro? La galleta no podría existir sin el molde, ¿ok? Yo no puedo, por ejemplo, si tuviera que fabricar un plumón, yo no podría fabricar un plumón sin antes haber entendido qué es un plumón, ¿cierto? Entonces, el qué es, me refiero a la clase, que es el molde, ¿vale? Y a la galleta ya sería un ejemplo de, que sería el objeto. Entonces, galleta de jengibre es un ejemplo de galleta, ¿ok? Entonces, ese molde para galletas hace que hayamos entendido exactamente qué características debería tener una galleta de hombre de jengibre y poderlo plasmar. Lo que les quiero decir es que a partir de por eso ustedes decían de los colores y demás de la galleta o incluso el propio sabor, todas las galletas que se hagan con este molde específicamente tendrían que ser iguales. No, ¿verdad? Solamente le da la forma, ¿ok? Hay ciertas características que debería tener una galleta de hombre de jengibre que las principales la da el molde. Lo demás ya es como una personalización de cada objeto diferente, ¿ok? Entonces, regresando a lo que les digo de abstracción. Ustedes entendieron un concepto, lo abstraen y lo plasman aquí. Es decir, ustedes ya entendieron qué es, por ejemplo, un gato. Regresando al ejemplo anterior, ya entendieron qué es un gato y ahora lo que van a hacer es tratar de plasmarlo. Una vez que crearon, vamos a verlo así, un molde programático para poder crear todos los gatos que se les pegue la gana, ¿eso de qué sirve en programación? ¿De qué les sirve tener un molde para hacer gatos? ¿Para hacer qué, perdón? Para reutilizar, y por ya dijeron de otra forma. Exactamente. Lo que van a hacer es que con ese molde pueden crear 1 millón, 2 millones, los millones de gatos que su memoria RAM les permita. Básicamente, no hay límite más que ese explícitamente. No tendría sentido programar 1 millón de gatos cada vez. Probablemente serán 1 millón de archivos diferentes. Mejor hacemos un mismo archivo donde entendimos qué es un gato y simplemente a partir de ese molde podemos crear todos los gatos que queramos. Esa es la habilidad de abstracción, el hecho de plasmar eso en un concepto, pero en específico tiene que ver con otra cosa. En esta les voy a dar un poco porque no es tan obvio. Ahora, un gato o cualquier objeto, vamos a generalizarlo un poquito, cualquier objeto tiene
Dijimos características y funciones. En ocasiones esas funciones pueden ser bastante complejas, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, un objeto cuenta de banco, que yo le digo, pensando así, vamos a pensar en dos atributos. Una sería el saldo y otra sería depositar y retirar. ¿Todo bien hasta ahí? Tiene sentido, ¿no? Es un objeto cuenta de banco. ¿Por qué conviene crear un molde, entre comillas, de cuentas de banco? Porque, bueno, yo ya tengo un estereotipo, ya tengo definido qué debería tener una cuenta de banco, ¿ok? Y no todas las cuentas de banco tienen el mismo saldo, ¿cierto? Algunas tienen muy poquito dinero y otras tienen muchísimo. Pero todas tienen saldo, esa es la idea. Aunque el saldo sea cero, tienen saldo. Hasta ahí bien, también. Bien. Entonces, en ocasiones, si yo quisiera explicar el proceso de depositar, piensen en un banco del mundo real. Piensen que esto es para Banamex o lo que sea, bueno, sí, Banamex, perdón. ¿Ok? ¿Ustedes se imaginan que el proceso de depósito o de retiro en la programación que tienen sea fácil? Sea sencillo, o sea, como de... O sea, que digan, me voy a depositar a mi cuenta. A lo mejor en el fondo sí hace esto, que yo diga saldo más, le deposito un peso. O saldo menos, ¿ok? Lo que ustedes quieran. En el fondo probablemente haga una operación como de saldo es igual a lo que tenías de saldo más lo que te van a depositar. Depositar X o retirar X. Pero el proceso realmente me imagino que es muy complejo. Obviamente hay ciertas capas de seguridad, debería de checar si la cuenta existe, debería de checar que la persona que está intentando hacer ese retiro efectivamente tenga una sesión abierta. ¿Sí se imaginan que hay algo muy complejo ahí? ¿Ok? Si ustedes quisieran conectarse con Banamex, o sea, puede ser, por ejemplo, también el caso de fintechs. Las fintechs es un poco más fácil porque se dedican justo a hacer como operaciones en línea y eso. Si ustedes quisieran conectar una de sus aplicaciones móviles a un banco, lo podrían hacer. Y no tendrían que conocer a ciencia cierta qué sucede aquí adentro, ¿ok? Ustedes simplemente le dicen depositar, aquí está la cantidad que quiero depositar, y el propio objeto tiene encapsulado, volvemos a la primera propiedad, encapsulado en sí mismo todo lo que tiene que saber hacer para poder, de hecho, la cantidad que yo le quiero depositar, X, la sume al saldo, ¿ok? Y lo mismo para retirar. Probablemente sea un proceso muy complejo cuando yo le doy al cajero, quiero retirar X cantidad de dinero. Va y checa que tenga una sesión válida, que haya puesto mi PIN correcto, que mi cuenta no tenga algún bloqueo porque a lo mejor está ligada a alguna actividad delictiva, no sé. A lo mejor hace un proceso muy complejo, que si yo quisiera meterlo en una aplicación móvil, podría acceder a un objeto de tipo cuenta de banco para Citibanamex, por ejemplo, y yo podría utilizar esto, ¿ok? Entonces, la propiedad de abstracción se dice porque en realidad tiene la abstracción de estas funciones escondidas allá adentro. Realmente a mí, si me lo preguntan como desarrollador, me importa un cacahuate que haga Banamex allá adentro. Lo único que me importaría si yo voy a hacer una aplicación que se permita hacer depósitos y retiros de Citibanamex es que me deje hacer eso, ¿cierto? Entonces, alguien obviamente en Banamex muy probablemente se preocupó para hacer esto. Y me permite acceder a todo eso sin que yo vea lo que hay allá adentro. O sea, les digo, muy probablemente, o sea, piensen en esto como una pared, que sería la propia cápsula o el límite del objeto, vamos a verlo así. Y yo estoy aquí intentando acceder a ciertas cosas. Le digo, retira, y aquí probablemente haga un buen de cosas, no sé qué haga, hasta que, si retiro tendría que prestarle dinero, y me regresa una respuesta y me dice, ok, aquí está tu dinero.
¿vale? Todo esto está abstraído, piénsenlo como oculto a mis ojos. Yo no lo veo, pero lo tiene el objeto dentro de sí mismo. La abstracción es eso, es básicamente ocultar todo lo difícil que sabe hacer un propio objeto y no me lo muestra, simplemente me deja usarlo. Otro ejemplo podría ser un poco menos técnico. ¿Puedo borrar hasta aquí? Sí. Vale, déjenme. Otro ejemplo que sería muy simple es el siguiente. Voy a prender la base de la luz. Ok. Piensen, igual va a ser con mucha imaginación, a ver si me sale algo así, algo así. Es una cafetera, más un punto. Bueno, imagínense que esto es una cafetera, con muchísima imaginación. ¿Qué marca podría ser? La Candegra. ¿Vale? Es una cafetera. Las cafeteras son máquinas en realidad muy simples, pero no... ¿Qué es lo que hacen para preparar café en una cafetera? ¿Alguien ha preparado? Colocas agua, café y luego la enciendes y esperas. ¿Ok? A lo mejor si son curiosos van a meterse a ver qué hace. A lo mejor destruyen su cafetera para ver qué tiene adentro o buscan en internet. Pero seamos sinceros, a muchos de nosotros básicamente igual no nos importa qué hace la cafetera. Lo único que me importa es que cuando yo pongo agua, pongo café y le pico el botón de encendido, tengo café. Eso es lo que me importa. Bueno, en realidad el botón de encendido, pensémoslo así, on, está probablemente por aquí, tiene abstraído dentro de sí toda la complejidad del funcionamiento de la cafetera. Aquí probablemente cuando yo doy clic en on, lo que va a hacer es a lo mejor encender resistencia. Después de encender la resistencia, a lo mejor deja entrar agua en la cámara. Deja entrar agua. ¿Ok? Después de eso, probablemente empieza a calentar agua. Después de eso empieza a vaporizar, es un poco lo que hace. Vaporizar el agua, servir café, apagar resistencia. ¿Okay? Probablemente todas estas cosas es la que hagan, les digo, no tengo idea y no me importa porque está abstraído todo eso por medio de un botón. Si pensamos en aplicaciones móviles, en concreto, sus futuros usuarios en realidad muy probablemente también les va a importar un cacahuate qué hay detrás del botón de pagar, detrás del botón de continuar, detrás del botón de OK, detrás del botón de haz funcionar la magia de esta app. ¿O a alguien le importa cuando la usa? A lo mejor a ustedes sí, porque son informáticos, pero a la mayor parte de mortales no les importa básicamente nada. Entonces, los objetos permiten, aparte de tener guardado todos esos métodos y todos esos atributos, tienen también la propiedad de ocultar toda esa complejidad y simplemente dejarme ver lo que a los demás les importa. ¿Okay? No todo ese funcionamiento oculto, complejo, que alguien tiene que modelar, sí, pero cuando van a utilizar esos objetos,
no se van a estresar por eso. Un ejemplo también de lo que va a estar abstracto para ustedes es las librerías de Java de Android. A ustedes no les va a estresar, por ejemplo, cómo funciona cuando le dicen, por ejemplo, lanza esta pantalla, ¿ok? O le van a decir, modifica el color de este control y ponlo en rojo. O haz este control más grande, oculta esta imagen, muestra esta imagen. Son cosas que probablemente hagan en sus aplicaciones móviles y básicamente no les importa cómo lo hace el lenguaje. El chiste es que lo hace por ustedes. Cuando ustedes invocan esa función, cuando yo pico el botón, hace todo esto. Lo mismo. Por eso es importante tanto saber construir de manera abstracta como entender de manera abstracta lo que hay que hacer, ¿ok? En el caso de que ustedes tuvieran que programar, entre comillas, la cafetera, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vientos. Vamos a ver la siguiente característica. Esta está más fácil. Seguro alguien ya escuchó de la herencia, ¿ok? ¿Qué es? Este es probablemente el más fácil, ¿no? Y ahí mencionaban antes jerarquías, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. ¿Qué es la herencia en orientación a objetos? Pasar los atributos y los métodos a las siguientes clases, subclases. Ajá, en términos técnicos sería eso. ¿Y para qué sirve eso? Para no volver a escribir código, pero denme un ejemplo. O sea, sí definitivamente sirve para ahorrar código, pero denme un ejemplo de cómo... O sea, un caso en el que serviría eso. Es como un carro, ¿no? Bueno, Ujú. un carro Ujú. tiene 4 ruedas, Ajá. motor X y color, ¿no? Y esa se va a pasar la herencia a una camioneta que también tiene 4 ruedas, pero Ujú. por ahí ya se le aplican algunas características adicionales o algunos Ujú. atributos y métodos. Exactamente. Estamos hablando de un concepto que es más general, lo más general que se les ocurra, que puede aplicar también a otros conceptos, ¿ok? A lo que me refiero es a que, por ejemplo, les había dicho, uno de mis perros, Linus, por ejemplo, es un pastor australiano. Aparte de ser pastor, antes de ser pastor australiano, es un perro. Un perro es un canino y un canino es un animal, ¿ok? Yo puedo pensar, no sé, ¿alguien de ustedes tiene gato? ¿El nombre de tu gato cuál es? ¿Tommy? Ok. Bueno, pensamos en Tommy, que es un gato. Un gato es un felino y un felino a su vez también es un animal. Yo podría, desde luego los animales comparten ciertas características, ¿ok? Todos tienen ciertas funciones que comparten, aunque las hagan de manera un poco diferente, que eso nos puede ayudar la siguiente de las características de la programación orientada a objetos, pero hay ciertas características que comparten que si las programamos una vez simplemente le vamos a decir a Java o a cualquier lenguaje de programación, el perro, el concepto perro es también un animal. Entonces el perro inmediatamente hereda las características de animal. Lo mismo para gato y lo mismo para cualquier otra clase o cualquier otro tipo de objeto que vayamos a abstraer y programar y que simplemente vayamos a decir, ese objeto también, aparte de ser lo que es un animal, ¿ok? Y eso aplica, como dijo su compañero, por ejemplo, podría ser un concepto más general, vehículo. Vehículo aplica a un montón de cosas, ¿ok? Y vehículo lo puedes aplicar a camioneta, o lo puedes aplicar a motocicleta, o lo puedes aplicar a bicicleta. El concepto general, la superclase se le llama así, es vehículo.
Y así podemos pensar en un montón de objetos. Es muy útil porque cuando ustedes programan bien las cosas, las programan una vez y hay que ser bien flojos para eso. O sea, como me da muchísima flojera programar, lo hago bien una vez y mejor si en algún futuro necesito esa característica, la puedo simplemente sacar de una aplicación móvil, ponerla en otra y va a funcionar, ¿ok? Un objeto animal potencialmente va a tener las mismas características en una aplicación que, no sé, controla a lo mejor el catálogo de animales que puedes ver en un zoológico o las mascotas que puedes atender en una veterinaria. Son animales, simplemente el concepto se recicla para una cierta circunstancia, que lo puedes volver una mascota o lo puedes volver animal de zoológico. Pero a pesar de que están en contextos bien diferentes, un perro en una veterinaria y una jirafa en un zoológico, ambos son también animales. ¿Sí se entiende? Va. La última de las características, y es lo último que vamos a ver el día de hoy, es lo siguiente. Es el polimorfismo. ¿Qué es esa cosa? Eso también es importante. Probablemente tú te refieras a la sobrecarga de métodos. ¿Ok? O sea, la sobrecarga también es importante. O sea, lo que se refiere es que hay circunstancias en las que, por ejemplo, tú puedes tener una misma función que requiere diferentes cosas para funcionar, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener la función brincar. La función brincar podría decirme qué tan alto brinco, nada más. O sea, si ustedes me dicen, brinca, ¿ok? Como una orden, así tienen que sonar los métodos, ya hablaremos de eso. Ustedes me dicen, brinca, y yo les puedo preguntar, bueno, ok, voy a brincar, pero díganme qué tan alto quieren que brinque, ¿ok? Eso implica que estoy brincando únicamente hacia arriba. Yo puedo tener una misma función que se llame brincar, pero que aparte de preguntarles qué tan alto, les diga también qué tan hacia adelante quieren que brinque. ¿Ok? Entonces es la misma función que requiere saber dos cosas diferentes, por las circunstancias a lo mejor, para poder funcionar. Pero eso es otra cosa un poquito diferente. Pero, ¿alguien más tiene alguna opinión de qué es el polimorfismo? ¿A qué le suena? Tiene raíz griega, esas las entendemos todos. Muchos, poli es muchos, y morfos, formas, muchas formas. ¿Por qué nos serviría tener muchas formas? Tal vez una línea de código se pueda utilizar para diferentes situaciones. Ok, sí, pero píntenme una situación. Pensemos en formas directamente. Esta es una forma, esta es otra forma, y esta es otra forma. ¿Ok? Puede ser, y de hecho no son las únicas, o sea, pueden pensar en cualquier otra. Quiero que me digan, vamos a hacer memoria de las clases de primaria, ¿cuál es la fórmula para calcular área de cada una de estas? Base por altura sobre 2. Es base por altura sobre 2. Ajá. Base por altura. Base por altura. Ajá. Radio cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Vale? Es bueno sin la obviamente. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Estas tres cosas, estos tres objetos, ¿qué son? Son figuras, ¿cierto? Hay ocasiones en las que yo no voy a explícitamente definir, por ejemplo, la diferencia entre la herencia y el polimorfismo es la siguiente. La herencia hereda inmediatamente la forma de comportarse. Es decir, todo lo que yo diga
que es un animal, va a heredarse las funciones y va a heredar las características. Si yo pongo que todos los animales, en el concepto de animal, respiran con branquias, y a todos los animales, a pesar de que es un perro, le pongo, el perro también es un animal, estoy diciendo que el perro respira con branquias, lo cual es potencialmente falso, ¿cierto? Sería muy raro ver, a no ser que sea un Pokémon o algo así, podría tener un perro con branquias, pero sería muy raro. Entonces, hay ocasiones en las que les interesa forzar a los programadores para que, ustedes dicen, muy bien, ok, si todos los animales respiran, ok, pero no todos lo hacen de la misma forma, y pues no voy a programar una forma diferente de respirar dentro del mismo concepto, porque entonces estaría diciendo, por ejemplo, que todos los animales respiran con branquias y también con pulmones y también por ósmosis o bla, 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 bla. No tendría sentido, ¿ok? Lo que ustedes pueden usar en esas ocasiones es una cosa que se llama interface. Les pongo la palabra reservada en Java, o una interfaz. Una interfaz en programación orientada a objetos no es otra cosa más que un molde para hacer moldes. Es muy raro en esta metáfora que estábamos usando. Es decir, yo puedo decir que la interfaz figura va a decirme cómo calcular el área o, por ejemplo, cómo calcular, no sé, puede ser, ¿qué más podemos poner? Área, podría ser perímetro, sería el otro clásico, perímetro. Calcular área y perímetro. Si se fijan, estas tres figuras, y no importa cuál me digan, todas tienen área y todas tienen perímetro también. El problema viene cuando dices, bueno, el triángulo se calcula así, el cuadrado se calcula así, y el círculo se calcula así. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a decirles, cuando tú, programador, vayas a crear una nueva clase, que tú sepas que es una figura geométrica, vas a hacer que tenga la conexión con esto, que haga la interfaz de esto. Este proceso se llama implementar. ¿Ok? Vas a hacer que este objeto, que es el objeto triángulo, el objeto cuadrado y el objeto círculo, implementen la interfaz, no tiene que ser en plural, acuérdense, es figura geométrica, singular. Entonces, yo voy a obligar, y literal ahí el compilador o lo que sea que estén utilizando, dependiendo del lenguaje, se va a enojar mucho con ustedes si ustedes dicen el triángulo es también una figura geométrica. Si ustedes no describen cómo se calcula el área para este triángulo o cómo se calcula el perímetro para un triángulo, entonces les estaría marcando un error. Porque ustedes, de cierta forma, están forzando a que estas cosas, no sé cómo, pero yo le digo, hagas lo que hagas, tienes que explicarme cómo se calcula el área y cómo se calcula el perímetro de estas figuras. Y de esa forma yo ya voy a obligar a que el programador diga, bueno, un triángulo se calcula así, un cuadrado así y un círculo se calcula de esta forma en el caso del área. ¿Ok? Entonces les digo, la diferencia de la herencia es que si yo digo la figura geométrica igual y digo que pide aquí calcular área y digo que el cálculo del área del perímetro, perdón, a lo mejor esta vez, el perímetro es lado, más lado, más lado, más lado, y de repente digo círculo es una figura geométrica, entonces yo diría, ¿en serio se calcula así? No. Sa herencia no tendría ningún sentido, o sea, lo puedo hacer, el compilador no se va a enojar conmigo, pero yo como programador tendré que decir, ok, no todas las figuras geométricas se calculan el área así, pero ¿cómo le hago si quiero generalizar el concepto de figura geométrica? La respuesta es usando polimorfismo y usándolo, implementando ese concepto de polimorfismo a través de una interfaz. Y
Y ustedes van a ver esto así. Fíjense, hay algunas cosas que ustedes van a ver en programación de aplicaciones móviles. Concretamente, todos los objetos que ustedes ven en una interfaz heredan de una sola clase al final. O sea, van a ver la herencia que tiene antes, y van a ver la herencia que tiene antes, y van a ver la herencia del cual hereda, porque la herencia puede ser sin límites, es decir, también las personas tenemos abuelos, tatarabuelos, lo mismo con algunas clases. Potencialmente van a tener que entender eso en programación de aplicaciones móviles, y también van a implementar algunos conceptos, ¿ok? Como puede ser el de figura geométrica. También existe ese concepto en programación, y literalmente dice implements tal. Eso es hablando ya de sintaxis de Java. Entonces, no nos vamos a salvar de hacer esto y vamos a entender por qué en algún momento nos va a forzar. Y es ahí donde se vuelve un poco el truco de entender la diferencia entre herencia y polimorfismo, pero eventualmente yo puedo forzar a que se convierta incluso un triángulo en una figura geométrica. En términos de programación, yo le puedo decir, este triángulo, forzar a que se interprete como una figura geométrica. Y eso lo permite tanto el polimorfismo como la herencia. Pero vamos a ver ya ejemplos específicos de eso, ya conforme vayamos avanzando en la teoría. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta de estas 4 cosas que son bien importantes? ¿Ok? Mi plan es que la siguiente clase sea la última que dediquemos a ponernos a ritmo, a tono con esto de programación orientada a objetos. Lo que vamos a hacer es, a lo mejor, ver un ejemplo de esto, ya en programación. Funciona, vamos a hacer unas clases en Java muy sencillas, y eventualmente estos conceptos se van a topar con ellos cuando estén desarrollando las aplicaciones móviles, y es importante que los conozcan. Fuera de eso, si la siguiente clase ustedes sienten que aún tienen algún vacío importante en teoría de orientación a objetos, quiero que me digan, ¿no? Para saber si nos conviene o no dedicar un poquito más de tiempo a ponernos a tono con esto, para que la clase sea muy fácil para todo el mundo. Entonces, si no tienen preguntas, chicos, pues básicamente son libres por el día de hoy. Nos vemos entonces.